La tumba tenía mi nombre, mi foto, mi fecha de nacimiento y una fecha de muerte que marcaba día exactamente 10 años antes, cuando yo todavía estaba viva limpiando habitaciones de hotel en Las Vegas. Aquí yace Carmen Luz Reyes, madre amada, 1975-2015. Descansa en paz. Mis manos temblaban sosteniendo flores que había traído para sorprender a mi familia. 22 años trabajando en Estados Unidos. 22 años enviando dinero cada mes. 22 años soñando con día que regresaría a mi pueblo, en Honduras, y abrazaría a mis 3 hijos. Pero en lugar de abrazo, encontré lápida de mármol con mi nombre. ¿Mamá? La voz detrás de mí era de mujer adulta que no reconocí inmediatamente. Mi hija, mi Sofía, quien tenía 8 años cuando me fui y ahora tenía 30, se desmayó cuando me vio. Literalmente cayó al suelo como si hubiera visto fantasma, porque para ella, para mi familia, para todo mi pueblo, yo era fantasma. Había muerto hace una década. Había funeral, había ataúd, había cuerpo que cremaron y enterraron, pero yo estoy viva, susurré mirando mi propia tumba. Siempre estuve viva. Enviaba dinero cada mes, llamaba cuando podía, como el dinero. Sofía finalmente habló después de recuperarse del shock, con voz llena de algo que no era alegría de verme, era ira. El dinero que enviabas dejó de llegar hace 10 años. Tu hermana María nos dijo que moriste. Mostró certificado de defunción. Trajo tus cenizas. Organizó funeral. Y después se quedó con tu casa, tu tierra y todos tus ahorros que supuestamente habías dejado. Mi nombre es Carmen Luz Reyes. Pasé 22 años limpiando hoteles en Las Vegas para darle mejor vida a mis hijos. Y cuando finalmente regresé, descubrí que mi propia hermana me declaró muerta, robó mi vida y destruyó mi familia. Esta es historia de traición más profunda que familia puede cometer. Antes de continuar con esta historia impactante de traición familiar, suscríbete al canal Puentes Migrantes y activa la campana para no perderte más. Historias de migración que necesitan ser contadas. Comenta de qué país y ciudad estás viendo este video. Escribe, viendo desde tu ciudad, tu país. La historia que vas a escuchar tiene 22 años de sacrificio. Una hermana que declaró muerta a su propia sangre para robar herencia, hijos que crecieron creyendo que su madre había fallecido, y verdad devastadora que destruyó familia completa. ¿Cómo pudo una hermana cometer traición tan brutal? ¿Qué pasó con el dinero que Carmen envió durante 22 años? Vamos a la primera parte de esta historia. Todo comenzó en San Pedro Sula, Honduras, en marzo del año 2003. Yo tenía 28 años, 3 hijos pequeños, y esposo que había sido asesinado por pandilleros 2 meses antes por negarse a pagar extorsión en su pequeño negocio de reparación de bicicletas. La bala que le quitó la vida también destruyó cualquier futuro que tuviéramos en Honduras. Mi nombre es Carmen Luz Reyes. Nací y crecí en barrio pobre de San Pedro Sula, segunda ciudad más peligrosa del mundo en esa época. Mi madre había muerto cuando yo tenía 15 años. Mi padre era alcohólico que desapareció cuando yo tenía 17. Solo tenía una hermana, María, 3 años menor que yo. María y yo habíamos sido inseparables de niñas. Compartíamos cama, ropa, secretos, sueños. Cuando nuestro padre nos abandonó, trabajamos juntas limpiando casas para sobrevivir. Cuando me casé con Roberto a los 20 años, María vivió con nosotros. Cuando tuve mis 3 hijos, Sofía, Diego y Carlitos, ella fue como segunda madre para ellos. Pero después de muerte de Roberto en enero de 2003, todo cambió. De repente éramos 4 bocas que alimentar con 0 ingresos. Roberto había dejado deudas con gente peligrosa. Los pandilleros que lo mataron ahora venían por mí, exigiendo dinero que no tenía. Carmen, me dijo María una noche, mientras los niños dormían en nuestra casa de 2 habitaciones, tienes que irte.
Ir al norte, trabajar en Estados Unidos, es única forma de salvar a tus hijos. No puedo dejarlos. Sofía tiene solo 8 años, Diego 6, Carlitos 4. Me necesitan. Me necesitan viva más que muerta. Y si te quedas aquí, los pandilleros te matarán. O peor, te forzarán a trabajar para ellos. María tenía razón. En Honduras no había futuro para madre soltera con 3 niños y pandilleros acechando. La única opción era el norte. Si me voy, le dije con lágrimas corriendo por mi rostro, ¿cuidarás a mis hijos? ¿Los tratarás como si fueran tuyos? Son mis sobrinos. Los amo como si fueran mis hijos. Lo prometo por nuestra madre muerta. Ese juramento que hizo sobre tumba de nuestra madre sería la mentira más cruel de su vida. Vendí todo lo que teníamos de valor, muebles de Roberto, mis joyas de matrimonio, hasta el pequeño terreno que Roberto había comprado soñando construir casa mejor algún día. Junté $3,500, suficiente para pagar coyote y dejar algo para María, para cuidar a los niños durante primeros meses hasta que yo comenzara a enviar dinero. La despedida fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Sofía lloraba aferrándose a mi pierna. «Mami, no te vayas, por favor. Es solo por un tiempo, mi amor. Voy a trabajar para que tengan mejor vida, para que puedan ir a escuela buena, para que tengan comida todos los días, ¿entiendes?» Ella no entendía. Tenía 8 años. Solo entendía que su papi había muerto hace 2 meses y ahora su mami la estaba abandonando. Diego, mi hijo de 6 años, intentaba ser fuerte. «Voy a cuidar de Sofía y Carlitos, mami. Soy el hombre de la casa ahora». Carlitos, mi bebé de 4 años, ni siquiera entendía lo que estaba pasando. «¿Cuándo regresas, mami?» «Pronto, mi amor, muy pronto». Era mentira, pero no sabía que era mentira. Pensé que sería 2 años máximo. Trabajaría duro, ahorraría dinero, regresaría, simple. No sabía que pronto se convertiría en 22 años. Y no sabía que María había comenzado a planear mi muerte antes de que yo cruzara la frontera. El viaje al norte fue pesadilla de 3 semanas. Coyote nos llevó a través de Guatemala, donde fuimos asaltados por policías corruptos que se quedaron con mitad de mi dinero. Después México, donde el cartel que controlaba ruta nos mantuvo prisioneras durante 5 días, exigiendo más dinero. Llamé a María rogándole que enviara $500 adicionales que había escondido en casa. «Por favor, hermana, sin ese dinero no puedo continuar». María envió dinero. En ese momento pensé que era por amor. Ahora sé que era inversión. Necesitaba que yo llegara a Estados Unidos y comenzara a enviar dinero antes de ejecutar su plan. Cruzamos frontera por desierto de Arizona en abril de 2003. 30 personas cruzando durante 3 noches. 2 murieron de deshidratación. Una mujer guatemalteca abortó en medio del desierto. Su bebé murió en arena mientras nosotros seguíamos caminando porque Coyote nos dijo que detenerse era morir. Llegué a Las Vegas, Nevada, con ropa sucia, pies sangrando y determinación de hierro. El Coyote nos dejó en casa segura, llena de otros inmigrantes. «Necesitan conseguir trabajo rápido», nos informaron. «Deben a organización. Si no pagan, hay consecuencias». Conseguí trabajo limpiando habitaciones de hotel en el Strip de Las Vegas 3 días después. El hotel se llamaba Desert Palms. Era propiedad de compañía que específicamente contrataba indocumentados porque podían pagarles menos y no tenían que ofrecer beneficios. $6 por hora, 10 horas al día, 6 días a la semana. Ningún día enfermo, ningún seguro médico, ningún respeto. Pero era $360 semanales, una fortuna comparado con Honduras, donde ganaba equivalente a $30 mensuales. Compartía apartamento pequeño con otras 7 mujeres centroamericanas, todas en situación similar, madres que habían dejado hijos atrás para trabajar en Estados Unidos, todas enviando cada centavo posible a casa.
todas viviendo con dolor constante de separación. Mi primera llamada a casa fue 2 semanas después de llegar. María respondió: «Carmen, ¿estás bien?» «Sí. Conseguí trabajo, voy a enviar dinero la próxima semana. ¿Cómo están los niños?» «Bien, te extrañan mucho. Sofía llora todas las noches. Déjame hablar con ellos». Hablé con mis 3 hijos. Sofía lloraba tanto que apenas podía hablar. Diego intentaba ser fuerte, pero su voz se quebraba. Carlitos preguntaba cuándo iba a regresar a casa. «Pronto, mis amores, muy pronto». Envié mi primer giro de $200 a María la semana siguiente. Era mitad de mi salario semanal, pero valía cada centavo saber que mis hijos tendrían comida. Durante primer año mantuve rutina estricta. Trabajaba 60 horas semanales, enviaba $300-400 mensuales a María, llamaba cada domingo y planeaba mi regreso. Pero Honduras no mejoraba. Cada vez que hablaba con María, las noticias eran peores. Pandillas más violentas, economía más colapsada, oportunidades menos existentes. «Carmen», me dijo María durante llamada en diciembre de 2003, 9 meses después de mi partida, «los niños necesitan estar en escuela, en privada. La escuela pública es controlada por pandillas que reclutan niños. Diego ya tiene 7 años. Si no lo sacamos ahora, lo perderemos». «¿Cuánto cuesta escuela privada?» $150 mensuales. Para los 3. Era mitad de lo que yo enviaba. Pero era inversión en futuro de mis hijos. Acepté. Durante los siguientes 5 años trabajé como mula, turnos dobles cuando podía, limpiando hasta 40 habitaciones diarias. Mis manos se agrietaban por químicos. Mi espalda dolía constantemente. Desarrollé túnel carpiano de movimientos repetitivos, pero no paraba porque cada dólar que ganaba era dólar para mis hijos. Llamaba cada domingo religiosamente. Hablaba con María y los niños. Escuchaba sobre su progreso en escuela, sus amigos, sus sueños. Sofía quería ser doctora, Diego quería ser ingeniero, Carlitos quería ser bombero. «Ustedes pueden ser lo que quieran», les decía cada domingo. «Mami está trabajando para darles esas oportunidades». En 2008, 5 años después de mi partida, comencé a ahorrar para comprar casa para mis hijos. Había enviado más de $20,000 durante esos 5 años. María me había dicho que estaba ahorrando parte del dinero que enviaba para casa. «Tengo $5,000 guardados para ti», me dijo. «Cuando regreses podemos comprar casa bonita». «¿Los niños están bien? ¿Felices?» «Sí, te extrañan, pero entienden que estás trabajando por ellos». «Puedo hablar con ellos. Están en escuela ahora. Te llamarán después». Pero después nunca llegó. Los niños no. Devolvieron llamada esa semana, ni la siguiente. Cuando finalmente hablé con ellos 2 semanas después, sonaban distantes. «¿Están bien?», pregunté a Sofía, quien ahora tenía 13 años. «Sí, mami, solo ocupados con escuela». «¿Me extrañan?». Pausa larga. «Sí», pero había vacilación en su voz que me rompió corazón. Lo que yo no sabía era que María había comenzado fase 2 de su plan. Alejar a mis hijos de mí emocionalmente. Les decía que yo los había abandonado, que no me importaban, que estaba viviendo vida de lujo en Estados Unidos mientras ellos sufrían. Todo mentiras. Pero niños de 13, 11 y 9 años no pueden distinguir entre verdad y manipulación de adulto en quien confían. En 2010, 7 años después de mi partida, mi rutina era automatizada. Trabajaba, enviaba dinero, llamaba domingos, dormía, repetía. No tenía vida social, no tenía pareja, no tenía amigos realmente. Solo existía para trabajar y mantener a mis hijos. Y entonces, en marzo de 2015, 12 años después de mi partida, algo extraño pasó. Mis llamadas dejaron de ser contestadas. Llamé domingo como siempre, ninguna respuesta. Intenté lunes, nada. Martes, nada. Durante 2 semanas llamé todos los días sin respuesta. Finalmente, alguien contestó.
Era voz de hombre que no reconocí. ¿Quién habla?, preguntó con tono hostil. Carmen Reyes. Llamo por mi hermana María. María no vive aquí ya. ¿Qué? ¿Dónde está? No sé. Se mudó hace meses. Colgó. Entré en pánico. ¿Dónde estaba María? ¿Dónde estaban mis hijos? Intenté otros números que tenía, todos desconectados. Envié dinero a Western Union como siempre. Nunca fue recogido. Durante 2 meses no supe nada de mi familia. Era como si hubieran desaparecido de la tierra. Consideré regresar a Honduras para buscarlos, pero no tenía documentos legales. Si regresaba, probablemente no podría volver a entrar a Estados Unidos. Entonces, en mayo de 2015, recibí llamada de número desconocido de Honduras. Carmen era voz de mujer mayor que reconocí como nuestra vecina, doña Rosa. Sí, doña Rosa, ¿qué pasó con María? ¿Dónde están mis hijos? Pausa larga. Después, Carmen, ¿no te enteraste? ¿Enterarme de qué? María dijo que moriste. Hace 3 meses. Hubo funeral, cremación. Todo el pueblo asistió. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Mi voz apenas funcionaba. Las palabras de doña Rosa no podían ser reales. Tenían que ser error, confusión, pesadilla. María organizó funeral hace 3 meses, repitió doña Rosa con voz cargada de compasión. Dijo que recibió llamada de hospital en Las Vegas, que habías muerto en accidente, mostró certificado de defunción, trajo urna con cenizas. Todo el pueblo asistió a tu funeral, Carmen. Lloramos por ti, pero estoy viva, dije sintiendo que la realidad se desmoronaba. Estoy aquí, trabajando, enviando dinero. ¿Cómo puede decir que morí? No lo sé, hija, pero María vendió tu casa, vendió tu terreno. Dijo que era herencia tuya para los niños y después se mudó. Nadie sabe dónde está ahora. ¿Mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Se los llevó. Dijeron que iban a Tegucigalpa, pero nadie ha sabido de ellos desde entonces. Colgué el teléfono y colapsé en el piso de mi pequeño cuarto en apartamento compartido. Una de mis compañeras de cuarto, una salvadoreña llamada Rosa, me encontró sollozando incontrolablemente. ¿Qué pasó? Mi hermana me declaró muerta. Robó todo. Mis hijos creen que estoy muerta. Rosa me abrazó mientras yo procesaba traición más profunda que familia puede cometer. Mi hermana, la persona en quien más había confiado en el mundo, había destruido mi vida deliberadamente. Durante las siguientes semanas intenté contactar a cualquiera en Honduras que pudiera darme información. Llamé a primos, vecinos, conocidos. Todos me dijeron lo mismo. María había organizado funeral elaborado, lloró convincentemente, reclamó herencia y desapareció con los niños. Pero nadie cuestionó que no había cuerpo. Pregunté a un primo. Dijo que había sido cremada en Estados Unidos, que las leyes no permitían trasladar cuerpo. Mostró certificado de defunción que parecía oficial. Nadie tuvo razón para dudar. Contraté investigador privado en Honduras con dinero que había ahorrado durante años. Me costó $500 que no tenía, pero necesitaba respuestas. El investigador, hombre llamado Roberto Mejía, trabajó durante 2 meses antes de encontrar rastro de María. La encontré, me dijo por teléfono en julio de 2015. Está viviendo en Tegucigalpa, en casa bonita en zona residencial. Tus hijos están con ella. ¿Casa bonita? ¿De dónde sacó dinero? De venderte muerta. Vendió tu casa por $15,000, vendió tu terreno por $8,000 y aparentemente ha estado recibiendo pagos de seguro de vida a tu nombre. ¿Seguro de vida? Yo nunca tuve seguro de vida. Lo sé, por eso investigué. Falsificó documentos, creó póliza fraudulenta usando tu nombre. Reclamó $25,000 después de tu muerte. Es fraude masivo. El alcance de traición de María era más profundo de lo que había imaginado. No fue crimen de oportunidad, fue plan elaborado, ejecutado durante años. Ella había estado planeando matarme, legalmente, y robar mi vida desde el principio.
¿Qué hago?, le pregunté a Roberto. Tienes dos opciones. Presentas cargos criminales en Honduras o regresas y enfrentas a tu hermana. Presentar cargos desde Estados Unidos sin documentos legales sería casi imposible. La única opción real era regresar, pero regresar significaba no poder volver a Estados Unidos. Probablemente nunca. Durante meses estuve paralizada por indecisión. Trabajaba mecánicamente, enviaba dinero a cuenta que nadie recogía y existía en estado de duelo por vida que me habían robado. Entonces, en diciembre de 2015, 9 meses después de descubrir que estaba muerta, recibí llamada que cambió todo. ¿Carmen Reyes? Era voz de mujer que no reconocí. Sí, mi nombre es Laura. Soy amiga de tu hija Sofía. Ella me dio tu número. Necesita hablar contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Sofía? Ella sabe que estoy viva. Acaba de descubrirlo. Encontró documentos que María escondía, certificado de defunción falso, póliza de seguro fraudulenta. Todo. Está devastada. Necesita escuchar tu voz. Pásame con ella, por favor. Escuché ruido de teléfono cambiando de manos. Después voz que no había escuchado en 8 meses. Mi hija, mi Sofía, ahora de 20 años. Mami. Su voz estaba cargada de lágrimas, confusión, ira. Sí, mi amor, soy yo. Estoy viva. Siempre estuve viva. ¿Por qué? Sollozaba incontrolablemente. ¿Por qué nos dejaste creer que estabas muerta? Lloramos por ti. Te enterramos. ¿Cómo pudiste? Yo no hice nada. Fue María. Ella mintió. Ella creó todo. No. Tía María nos cuidó cuando tú nos abandonaste. Nos dio hogar cuando tú elegiste dinero sobre nosotros y ahora quieres culparla. Sofía, escúchame. Nunca los abandoné. Fui a Estados Unidos para darles mejor vida. Envié dinero cada mes durante 12 años. Llamé cada domingo. Los amé cada segundo de cada día. Entonces, ¿por qué dejaste de llamar? ¿Por qué el dinero dejó de llegar? Porque María cambió números, cambió direcciones. Me cortó completamente para que no pudiera descubrir su plan. Silencio largo. Podía escuchar a Sofía procesando información que contradecía todo lo que había creído durante años. Necesito verte, dijo finalmente. Necesito saber si esto es real, o si tía María tiene razón y tú eres mentirosa que nos abandonó. Voy a regresar. Dame tiempo para arreglar cosas aquí. Pero voy a regresar y probaré todo. Después de esa llamada, tomé decisión que cambiaría todo. Iba a regresar a Honduras, sin importar consecuencias, sin importar que probablemente nunca podría volver a Estados Unidos. Necesitaba ver a mis hijos, necesitaba probar mi inocencia, necesitaba confrontar a María, pero no podía simplemente aparecer. Necesitaba evidencia, necesitaba prueba irrefutable de que había estado viva todo este tiempo. Contraté abogado en Las Vegas especializado en fraude de identidad. Su nombre era Michael Chen. Le expliqué situación completa. Esto es uno de los casos más elaborados de fraude familiar que he visto, dijo después de escuchar mi historia. Tu hermana cometió múltiples delitos. Falsificación de certificado de defunción, fraude de seguro, robo de propiedad, posiblemente secuestro parental. ¿Qué necesito para probar que estoy viva? Documentación completa, registros de empleo, registros bancarios, registros de llamadas, testimonios de personas que te han visto viva durante estos años. Construiremos caso que sea imposible de refutar. Durante el siguiente mes, Michael y yo compilamos montaña de evidencia. 12 años de recibos de pago del hotel, transferencias bancarias de dinero enviado a Honduras, registros telefónicos de cientos de llamadas, declaraciones juradas de mis compañeras de trabajo, fotos con fecha digital mostrándome viva durante años que supuestamente estaba muerta. También descubrimos algo crucial: el certificado de defunción. Que María había usado era falsificación obvia.
El número de registro no existía en Sistema de Nevada. El sello era imitación mal hecha. La firma del médico era falsificada. Con esta evidencia, dijo Michael, no solo puedes probar que estás viva, puedes procesar criminalmente a tu hermana por fraude masivo. Pero había problema. Todo esto requería que yo fuera a Honduras personalmente, y yo no tenía documentos legales para regresar y volver a entrar a Estados Unidos. Hay programa, explicó Michael, para víctimas de fraude familiar grave, visa U para víctimas de ciertos crímenes. Si presentamos tu caso correctamente, podrías calificar. Te permitiría salir y regresar legalmente. Aplicamos para visa U en enero de 2016. El proceso normalmente toma años. Pero con gravedad de mi caso y urgencia de situación, Michael presionó para expedición. Mientras esperábamos respuesta de inmigración, mantuve contacto con Sofía. Hablábamos cada semana. Gradualmente, muy gradualmente, ella comenzaba a creer mi versión, especialmente después de que encontró más evidencia de fraude de María escondida en su casa. «Mami», me dijo durante llamada en marzo de 2016, «encontré estados de cuenta bancarios. Tía María recibió más de $50,000 durante últimos 3 años, de seguro de vida, de venta de propiedades, de no sé qué más, y nosotros vivimos como si fuéramos ricos mientras ella nos decía que tú nos habías abandonado. ¿Diego y Carlitos saben? Diego sabe. Está furioso. Carlitos». Su voz se quebró. «Carlitos apenas te recuerda. Tenía 16 cuando moriste. Ahora tiene 17. Toda su adolescencia fue mentira construida por tía María. ¿Dónde está María ahora? Sigue aquí, actuando como si nada pasara. Cuando la confronté con evidencia de fraude, me dijo que estaba confundida, que tú realmente moriste, que documentos que encontré eran falsificaciones que alguien creó para hacerla quedar mal. ¿Le crees? Ya no sé qué creer. Por eso necesito verte, en persona, mirarte a los ojos, saber la verdad. En mayo de 2016, 13 meses después de descubrir que estaba muerta, recibí noticia que cambió todo. Mi visa U había sido aprobada. Era uno de los procesamientos más rápidos en historia del programa debido a gravedad del caso. Tenía permiso legal para salir de Estados Unidos y regresar. Podía finalmente ir a Honduras, ver a mis hijos, confrontar a María, reclamar mi vida. Compré boleto para primera semana de junio. Después de casi 10 años sin ver a mis hijos, finalmente los vería, pero no sabía si me recibirían con abrazo o rechazo. No sabía si María había completado su trabajo de alienación. No sabía si todavía tenía familia que salvar. La noche antes de mi vuelo llamé a Sofía. Llegó mañana, vuelo 437 de United, 2:30 p.m. Estaremos ahí, yo, Diego y Carlitos. Tía María no sabe que vienes. ¿Cómo está ella? Nerviosa. Sabe que evidencia se está acumulando. Ha comenzado a vender cosas, a mover dinero. Creo que está planeando huir. Dile que venga al aeropuerto mañana, que hay sorpresa familiar. No especifiques qué. ¿Estás segura? Necesito confrontarla, con todos ustedes presentes, sin escapatoria, sin mentiras más. El vuelo de Las Vegas a San Pedro Sula duró 6 horas, pero sintió como eternidad. Repasé mentalmente cada escenario posible. ¿Qué les diría? ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué haría María cuando me viera? Cuando avión aterrizó en San Pedro Sula, mis manos temblaban tanto que apenas podía desabrochar cinturón de seguridad. Bajé de avión, pasé por migración mostrando mi nueva visa U, recogí maleta y caminé hacia salida de llegadas, y ahí estaban mis 3 hijos, Sofía de 21 años, Diego de 19, Carlitos de 17. Ya no eran niños que había dejado, eran adultos, extraños con mis rasgos faciales, y junto a ellos, vestida elegantemente con expresión confiada que pronto se convertiría en horror absoluto, estaba María, mi hermana, mi traidora.
Nuestros ojos se encontraron. Vi el momento exacto cuando reconocimiento golpeó, cuando entendió que su elaborada mentira de 3 años estaba a punto de colapsar completamente. El color drenó de la cara de María como si hubiera visto fantasma, porque en cierto sentido lo había hecho. Yo era el fantasma de su propia creación. La hermana que había matado en papel ahora caminaba hacia ella en carne y hueso. Carmen. Su voz era apenas susurro. Las palabras que siguieron fueron patéticas. No, no puede ser. Tú moriste. Morí. Mi voz era hielo puro. ¿O me mataste? Sofía fue la primera en moverse. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que pensé que me quebrarían las costillas. Lloró en mi hombro como no había llorado desde que era niña. «Mami, mami, eres real, estás aquí». Diego se acercó más lentamente, con pasos medidos, como si no pudiera decidir entre abrazo o acusación. Cuando finalmente me alcanzó, sus primeras palabras fueron: «¿Por qué nos dejaste?» No los dejé, nunca los dejé. Trabajé cada día durante 13 años pensando en ustedes. Envié dinero, llamé cuando pude, los amé cada segundo. Carlitos, mi bebé, que ahora era casi hombre de 17 años, se mantuvo atrás. Me miraba como si fuera extraña, porque para él yo era extraña. No tenía memorias reales de mí, solo tenía fotografías borrosas y historias contadas por María. Carlitos, extendí mi mano hacia él. Soy tu mami. Sé que no me recuerdas. Tenía solo 4 años cuando me fui, pero nunca dejé de pensar en ti. Él no se movió. Tía María dijo que moriste. Fuimos a tu funeral. Vi tu tumba. La tumba es mentira. El funeral fue mentira. Todo fue mentira creada por ella. Señalé a María, quien había comenzado a retroceder lentamente como animal acorralado, buscando escape. «No vas a ningún lado», le dije con voz que no reconocí como propia. Era voz de mujer que había perdido 13 años con sus hijos, voz de mujer que había sido asesinada legalmente por su propia sangre. «Vamos a hablar, aquí, ahora, frente a tus sobrinos, y vas a explicar exactamente por qué hiciste esto». Gente en el aeropuerto comenzaba a mirar. La escena era demasiado dramática para ignorar. Mujer muerta, confrontando a hermana que la había matado legalmente, mientras 3 hijos adultos observaban con mezcla de confusión, ira y lágrimas. Un guardia de seguridad del aeropuerto se acercó. «¿Hay problema aquí?» «No», respondió Sofía rápidamente. «Es asunto familiar. Ya nos vamos». Nos movimos hacia zona de estacionamiento. 5 personas caminando en procesión tensa. María intentó separarse del grupo varias veces, pero Diego la agarró del brazo. «No, vas a quedarte, vas a explicar». En el estacionamiento junto al carro de María, pagado con dinero que había robado de mi herencia, finalmente tuvimos confrontación que había estado construyéndose durante 3 años. ¿Por qué? Mi pregunta era simple, pero cargada con peso de años robados. «¿Por qué me mataste?» María intentó mentir primero. «No sé de qué hablas. Recibí llamada del hospital. Dijeron que habías muerto en accidente. Yo... solo... ¡Mentira!». Saqué folder que había traído conmigo. Estaba lleno de evidencia que Michael Chen había compilado. «Este es certificado de defunción que usaste. Es falsificación. El número de registro no existe. La firma es falsa. El sello es imitación». Le arrojé documento. Ella lo miró sin decir nada. Continué sacando otro documento. «Es póliza de seguro de vida fraudulenta que creaste usando mi nombre. Reclamaste $25,000, pagados en 3 cuotas durante 2 años». Otro documento arrojado a sus pies. «Estos son registros de venta de mi casa, $15,000, y mi terreno, $8,000. Total, $48,000 que robaste mientras mis hijos crecían creyendo que su madre estaba muerta. Yo necesitaba ese dinero para cuidar de ellos». María intentó justificar débilmente. «Tú no estabas aquí. Alguien tenía que...»
Yo estaba enviando 400 mensuales. Mi voz subió hasta casi gritar. Durante 12 años envié dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están los $57,600 dólares que te envié? Silencio, porque no había respuesta que pudiera justificar su traición. Sofía intervino. Encontré estados de cuenta en tu casa, tía. Recibiste todo ese dinero y lo gastaste en ropa, en vacaciones, en carro nuevo, mientras nos decías que mami nos había abandonado. Ustedes vivieron bien. María defendió débilmente. Tuvieron escuela privada, ropa bonita, comida todos los días, más de lo que habrían tenido si... Teníamos derecho a eso. Diego explotó. Era dinero de nuestra madre, enviado para nosotros. No para que tú vivieras como reina mientras nos mentías. ¿Cuándo planeaste esto? Pregunté con voz más calmada pero más fría. ¿Desde el principio? Cuando me fuiste a despedir al autobús hace 13 años, ¿ya estabas planeando robar mi vida? María finalmente se quebró, no con remordimiento, sino con ira, ira de ser atrapada. Tú me dejaste, gritó. Me dejaste con 3 niños que no eran míos. Me dejaste cuidándolos mientras tú vivías tu vida en Estados Unidos. Estaba trabajando 60 horas semanales limpiando baños para que ellos comieran. Estabas escapando, como siempre escapaste. Cuando papá se fue, yo me quedé contigo. Cuando mamá murió, yo te cuidé. Y cuando tu esposo murió, yo me ofrecí a cuidar a tus hijos. ¿Y qué recibí? Nada. Mientras tú mandabas dinero y jugabas a ser mártir desde lejos. La verdad detrás de su traición finalmente emergió. No era solo codicia, era resentimiento acumulado durante décadas. Era envidia de hermana menor que siempre sintió que vivía en mi sombra. Era rabia de mujer que había sacrificado sin reconocimiento. Si te sentías así, dije con voz quebrada, ¿por qué no simplemente me lo dijiste? ¿Por qué crear esta mentira elaborada? Porque si solo dejaba de cuidarlos, tú habrías encontrado otra solución. Pero si estabas muerta, el dinero, las propiedades, todo me pertenecía legalmente. Era mi compensación por todos los años que pasé siendo tu segunda opción. ¿Compensación? Sofía miraba a Cinto. María, con horror absoluto. ¿Nos usaste como excusa para robar? ¿Destruiste nuestra familia por dinero? No entiendes, ninguno entiende. Cuidé de ustedes durante 13 años. Fui madre cuando su madre real no estaba. No merecías nada. Diego interrumpió con frialdad. Eras compensada, mami enviaba dinero cada mes. Y además, robar es robar sin importar cómo lo justifiques. Carlitos, quien había estado silencioso durante toda confrontación, finalmente habló. ¿Me mentiste sobre mi madre durante toda mi vida? María volteó hacia él, su favorito, el único que podría aún estar de su lado. Carlitos, yo tengo 17 años. He vivido sin madre desde que tenía 4. Me dijiste que estaba muerta. Lloré en su tumba. Y todo era mentira. Hice lo mejor que pude. Lo mejor habría sido la verdad. Su voz se quebró con emoción de adolescente procesando que su realidad completa había sido construida sobre mentiras. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Diego. ¿La denunciamos? Miré a María, la hermana que había sido mi única familia después que nuestros padres murieron. La hermana con quien había compartido todo. La hermana que me había traicionado de forma más profunda que cualquier enemigo podría. Eso depende de ella, dije finalmente. Tienes 2 opciones, María. Opción 1. Vas voluntariamente a policía, confiesas fraude completo, devuelves todo el dinero que robaste, cooperas completamente. Quizás con abogado bueno y juez compasivo consigues sentencia reducida. Y opción 2. Yo presento todos estos documentos, levanté folder de evidencia, a fiscal, con ayuda de mi abogado en Estados Unidos.
Te procesan por fraude de identidad, falsificación de documentos, robo, estafa de seguro. Son cargos federales, internacionales. Estás mirando fácilmente 10 a 15 años de prisión. María me miró con odio puro. Siempre fuiste la favorita, de mamá, de todos, y ahora hasta en esto consigues ser víctima heroica. No soy heroica, soy madre que perdió 13 años con sus hijos por tu traición. Soy mujer que trabajó hasta destruir su cuerpo para familia que fue robada. No hay nada heroico en eso, solo hay dolor. ¿Qué quieren? María finalmente preguntó mirando a sus sobrinos. ¿Quieren verme en prisión? Sofía respondió primero. Quiero que mami recupere su vida, que su nombre sea limpiado, que la tumba con su nombre sea removida, y que devuelvas cada centavo que robaste. Diego agregó, y quiero que admitas públicamente lo que hiciste, a todos en el Lillebosientle pueblo, a toda la familia, sin excusas, sin justificaciones. Carlitos solo dijo, quiero que nunca más vuelva a verte. María se quebró, verdaderamente se quebró. Colapsó al suelo del estacionamiento llorando, no lágrimas de remordimiento genuino, sino lágrimas de mujer que había apostado todo en plan elaborado y lo había perdido. «Está bien», susurró. «Confesaré, devolveré el dinero, pero necesito tiempo». «Tienes 48 horas», le dije. «En 48 horas, yo y los niños iremos a fiscalía con toda esta evidencia. Si tú ya estás ahí con tu confesión, quizás haya clemencia. Si no, te aseguro que usaré cada recurso que tengo para asegurar que pagues por cada segundo de sufrimiento que causaste». Nos fuimos del estacionamiento, dejando a María sollozando junto a su carro lujoso, pagado con dinero robado. Era imagen patética de mujer que había construido vida entera sobre mentira y ahora veía todo colapsar. En el carro rumbo a casa de María, donde mis hijos habían estado viviendo, el silencio era pesado. Finalmente Sofía lo rompió. «¿Qué pasa ahora, mami?» «Ahora», respondí tomando su mano, «reconstruimos, nos conocemos otra vez, recuperamos años perdidos. No será fácil, no será rápido, pero somos familia y familia verdadera no se rompe, ni siquiera cuando es traicionada». «¿Te quedarás?», preguntó Carlitos con vulnerabilidad que me rompió el corazón. «¿O regresarás a Estados Unidos?» Era pregunta complicada. Tenía vida en Las Vegas, trabajo, visa legal ahora, pero también tenía hijos, aquí que necesitaban madre que habían perdido durante 13 años. «No sé», respondí honestamente, «pero lo decidiremos juntos, como familia». Llegamos a casa que había sido comprada con dinero de mi herencia robada. Era bonita, 3 habitaciones, jardín, en vecindario seguro. Mis hijos habían vivido bien materialmente, pero habían sido huérfanos emocionales criados por mujer que los había usado como herramientas en esquema de fraude. Esa noche, sentados en sala de esa casa construida sobre mentiras, comenzamos proceso largo de sanación. Les conté historias de cuando eran pequeños, les mostré fotos que había guardado durante años, les expliqué cada decisión que había tomado, y ellos me contaron sus vidas, los 13 años que había perdido, las graduaciones, los cumpleaños, los primeros amores, todo lo que madre debería haber presenciado pero que María había robado de mí. Las 48 horas que siguieron fueron las más tensas de mi vida. María no apareció en fiscalía, no confesó, no devolvió dinero. En lugar de eso, hizo lo que las personas culpables y cobardes hacen: huyó. Cuando fuimos a su casa en la mañana del tercer día, estaba vacía. Muebles todavía estaban ahí, pero todos sus documentos personales, ropa y dinero habían desaparecido. Los vecinos dijeron que la habían visto salir con maletas grandes a las 3 a.m. «Se fue», dijo Sofía con mezcla de ira y alivio. «La cobarde se fue». «Entonces hacemos esto de forma difícil», respondí. Fui a fiscalía con toda mi evidencia compilada.
El fiscal asignado a mi caso era hombre de unos 50 años, llamado licenciado Hernández. Escuchó mi historia con expresión que pasó de escepticismo a horror a furia mientras revisaba documentos. Señora Reyes, dijo después de 2 horas de revisión, este es uno de los casos de fraude familiar más elaborados que he visto en mis 25 años de carrera. Su hermana cometió múltiples delitos graves. Vamos a procesar con todo el peso de la ley. ¿Pueden encontrarla? Emitiremos orden de arresto. Si está en Honduras, la encontraremos. Si cruzó a Guatemala o El Salvador, coordinamos con autoridades allá. No hay mucho donde esconderse en Centroamérica. Pero María resultó ser más astuta de lo que pensábamos. Había estado planeando su escape probablemente desde el momento en que Sofía comenzó a hacer preguntas. Había movido dinero a cuentas offshore. Había conseguido documentos falsos. Había desaparecido tan completamente como había intentado desaparecerme a mí. Durante las siguientes semanas, mientras autoridades buscaban a María, yo me enfocaba en algo más importante: reconstruir relación con mis hijos. Sofía era la más abierta. Pasábamos horas hablando, llenando huecos de 13 años perdidos. Me contó sobre su graduación de secundaria, donde lloró porque su madre no estaba ahí. Me contó sobre su primer novio, que María había expulsado diciendo que no era suficientemente bueno. Me contó sobre noches que pasaba llorando, mirando fotos viejas mías. Te extrañé tanto, me dijo, una noche mientras preparábamos cena juntas, que a veces deseaba que María también muriera, solo para que dolor terminara. No digas eso, pero es verdad. Vivir con ella después de tu muerte fue infierno. Nos controlaba completamente. Decía que era porque te estaba honrando, porque tú habrías querido que fuéramos perfectos. Usaba tu memoria como arma contra nosotros. Diego era más complicado. Tenía ira profunda no solo contra María, sino también contra mí. ¿Por qué tardaste tanto en regresar?, me preguntó durante una de nuestras conversaciones difíciles. Si realmente nos amabas tanto, ¿por qué esperaste 12 años antes de venir a visitarnos? No tenía documentos legales. Si regresaba, no podría volver a Estados Unidos. No podría trabajar. No podría enviar dinero. ¿Dinero? Siempre fue sobre dinero. Pero te perdimos de todos modos. Así que, ¿para qué sirvió? No tenía respuesta satisfactoria para eso. Porque tenía razón. Había sacrificado presencia física por estabilidad financiera. Y al final había perdido ambas durante años cruciales de sus vidas. Carlitos era el más distante. Para él, yo era básicamente extraña. Había pasado de 4 a 17 años sin madre. Sus años formativos, su adolescencia completa, había sido criado por María. Y aunque ahora sabía que ella había mentido sobre mi muerte, todavía era figura maternal que él conocía. No sé cómo sentirme sobre ti, me dijo honestamente una tarde. Sé que eres mi mamá biológica. Sé que lo que tía María hizo estuvo mal. Pero ella fue quien me cuidó cuando estaba enfermo, quien fue a mis juegos de fútbol, quien me enseñó a afeitarme. Tú eres idea, no eres real para mí. Sus palabras dolían, pero eran verdad. María había robado mi lugar en su vida tan completamente que incluso revelación de su traición no podía deshacerlo instantáneamente. Entonces conóceme, le respondí. No como idea, como persona. Tenemos tiempo ahora. Podemos construir algo real. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo regresas a Estados Unidos? Era pregunta que yo misma me hacía todos los días. Mi visa U me permitía estar en Honduras temporalmente, pero mi vida, mi trabajo, mi estabilidad legal estaban en Las Vegas. No podía quedarme aquí indefinidamente, pero tampoco podía dejar a mis hijos otra vez. No ahora, no cuando acabábamos de encontrarnos. Entonces recibí llamada que cambió todo. Era de Roberto Mejía, el investigador privado. Carmen, encontré a María.
¿Dónde? Guatemala, ciudad de Guatemala. Está viviendo bajo nombre falso, pero la rastreé a través de transacciones bancarias. ¿Quieres que notifique a autoridades? Sí, inmediatamente. 3 días después, María fue arrestada en apartamento pequeño en zona modesta de Ciudad de Guatemala. Había gastado casi todo el dinero robado intentando empezar nueva vida. Cuando policía guatemalteca la entregó a autoridades hondureñas, lucía completamente diferente. Cabello teñido de negro, 15 libras más delgada, sin maquillaje ni ropa elegante que solía usar. Su primer día en 1900. Corte fue circo mediático. Historia de hermana que finge muerte para robar herencia había capturado atención nacional. Reporteros llenaban sala de corte. Cámaras grababan cada momento. Yo estaba ahí con mis 3 hijos. María entró esposada, vestida con uniforme de prisión anaranjado. Cuando nuestros ojos se encontraron, no vi remordimiento. Vi resentimiento puro de mujer que había sido atrapada. ¿Cómo se declara?, preguntó el juez. Su abogado público, hombre joven claramente abrumado por complejidad del caso, respondió: mi cliente se declara culpable con circunstancias atenuantes. El juez revisó evidencia durante lo que pareció eternidad. Después habló: señora María Reyes, usted ha admitido culpabilidad en fraude de identidad, falsificación de documentos oficiales, fraude de seguros y robo agravado. Estos son crímenes graves que normalmente conllevarían sentencia de 15 a 20 años. Pausa dramática. María temblaba visiblemente. Sin embargo, continuó el juez, considerando que usted efectivamente cuidó de sus sobrinos durante 13 años, aunque usando dinero robado, y que su hermana ha solicitado clemencia, voy a reducir sentencia a 8 años con posibilidad de libertad condicional, después de 5, si demuestra buen comportamiento. Además, usted está ordenada a devolver $48,000 en restitución a su hermana. Si no puede pagar cantidad completa, trabajará dentro de prisión y todos sus ingresos irán hacia deuda hasta que sea pagada completamente. María sollozó. Pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de autocompasión. ¿Tiene algo que decir antes de ser sentenciada?, preguntó el juez. María me miró. Por un momento pensé que finalmente se disculparía, que mostraría alguna humanidad. En lugar de eso dijo: debí haber sido yo quien fue al norte. Yo era la más inteligente, la más capaz, pero siempre fuiste tú. Siempre fuiste la favorita. Incluso ahora consigues clemencia del juez. Consigues ser víctima heroica. Yo solo era tu sirvienta, tu reemplazo. Llévensela, ordenó el juez con disgusto visible. Mientras guardias escoltaban a María fuera de sala, ella gritó hacia mis hijos: yo los crié, yo fui su madre cuando ella no estaba, recuerden eso. Sofía se paró y gritó de regreso: eres ladrona, mentirosa, no eres nada para nosotros. La sala explotó en murmullos. El juez golpeó martillo exigiendo orden, pero no importaba. El mensaje había sido enviado. María había perdido no solo su libertad, sino también cualquier conexión con los niños que había criado. Después del juicio, periodistas nos rodearon. Todos querían entrevista, declaración, foto. Sofía tomó el micrófono antes de que yo pudiera detenerla. Mi nombre es Sofía Reyes. Durante 10 años creí que mi madre estaba muerta. Lloré en su tumba. Celebré su memoria, y todo era mentira creada por mujer que decía amarnos. Hoy la justicia fue servida, pero ninguna sentencia puede devolver años que nos robó. Esa noche, de regreso en casa, los 4 nos sentamos en silencio procesando día. Finalmente, Diego habló. ¿Qué pasa ahora? Ahora necesito tomar decisión, respondí. Sobre mi vida, sobre su vida, sobre nuestro futuro. ¿Vas a quedarte?, preguntó Carlitos con vulnerabilidad que me partió corazón. No puedo quedarme en Honduras permanentemente. Mi visa, mi trabajo, mi estabilidad legal están en Estados Unidos. Pero tampoco puedo dejarlos ahora.
No después de perder 13 años. Entonces llévanos contigo, dijo Sofía. Era declaración, no pregunta. No es tan simple. Ustedes son adultos. Diego tiene 19, tú 21. El proceso de inmigración para hijos adultos toma años. Carlitos tiene 17. Tenemos ventana pequeña antes de que cumpla 18. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Diego. Mínimo 3 años para ustedes dos. Quizás 1.5 años para Carlitos si comenzamos proceso inmediatamente. Entonces esperamos, dijo Sofía con determinación. Hemos esperado 13 años. ¿Qué son 3 más? No es tan simple. Necesitan trabajar, vivir. No pueden poner sus vidas en pausa. Nuestra madre acaba de regresar de entre muertos, dijo Diego. Nuestras vidas ya están en pausa. Durante el siguiente mes trabajé con Michael Chen, mi abogado en Las Vegas, para iniciar procesos de inmigración para mis 3 hijos. Era complicado, caro y sin garantías, pero era posibilidad. También tomé otra decisión: vender casa que María había comprado con dinero robado. El dinero de venta, $35,000, fue dividido entre mis 3 hijos como debió haber sido desde principio. No, era a los $48,000 completos que María había robado, pero era comienzo de restitución. Usen esto para educación, les dije, para futuro, para construir vidas que María intentó controlar. Sofía usó su parte para matricularse en universidad estudiando enfermería. Diego comenzó programa técnico en ingeniería. Carlitos, el más joven, guardó su parte para universidad cuando llegara momento. También visité mi tumba. La tumba con mi nombre, mi foto, fechas que marcaban vida que supuestamente había terminado en 2015. Solicité oficialmente que fuera removida. Proceso legal tomó 3 meses, pero eventualmente fue destruida. En su lugar, no puse nada. Porque yo no estaba muerta, estaba viva, reconstruida, resucitada no de muerte física, sino de muerte legal y emocional que mi hermana había intentado imponerme. 6 meses después de mi regreso a Honduras, llegó momento inevitable. Tenía que regresar a Las Vegas. Mi visa U tenía tiempo limitado y necesitaba mantener mi trabajo para continuar, pagando por procesos de inmigración de mis hijos. La despedida en aeropuerto fue dolorosa, pero diferente que hace 13 años. Esta vez, mis hijos sabían que regresaría, sabían que estaba trabajando por ellos y sabían que cada centavo que enviara sería recibido por ellos, no robado por traidora. Te amo, mami, dijo Sofía abrazándome. Gracias por regresar. Te amo, mami, dijo Diego. Perdón por dudar de ti. Te amo, mami, dijo Carlitos, finalmente usando palabra que no había usado en 13 años con significado real. Regresé a Las Vegas con corazón dividido. Físicamente estaba en Estados Unidos, pero emocionalmente seguía en Honduras con mis hijos. Trabajaba mis turnos en el hotel automáticamente, limpiando 40 habitaciones diarias, mientras mi mente estaba a 3.000 kilómetros de distancia. Pero esta vez era diferente. Esta vez hablaba con mis hijos no una vez por semana, sino diariamente por videollamada. Los veía, compartía sus vidas. Sofía me mostraba sus libros de enfermería. Diego me contaba sobre sus proyectos de ingeniería. Carlitos me mandaba videos de sus partidos de fútbol. No era lo mismo que estar presente físicamente, pero era más de lo que había tenido en 13 años. Durante los siguientes 3 años, trabajé más duro que nunca, no solo para sobrevivir, sino para pagar procesos de inmigración que eventualmente traerían a mis hijos legalmente. Michael Chen me ayudó a navegar laberinto burocrático infinito, formularios, entrevistas, verificaciones de antecedentes, pruebas de relación familiar. El proceso para Carlitos debería completarse primero, me explicó Michael. Aplicamos antes de que cumpliera 18, así que califica como hijo menor. Sofía y Diego, siendo adultos, tomarán más tiempo. En marzo de 2019,
3 años después de mi regreso a Honduras y enfrentamiento con María, Carlitos recibió su visa de inmigrante. Tenía 20 años. Ya no era niño que había dejado ni adolescente confundido que había conocido 3 años antes. Era hombre joven, con sueños propios. Lo recogí en mismo aeropuerto de Las Vegas, donde había llegado yo 16 años antes. Pero él no llegó escondido en autobús después de cruzar desierto. Llegó en vuelo comercial con visa legal en su pasaporte. «Bienvenido a tu nueva vida», le dije abrazándolo. «Bienvenido a casa», respondió. Y en ese momento entendí que casa no era lugar geográfico, era donde familia se reunía. Carlitos se matriculó en Community College estudiando administración de empresas. Vivió conmigo en pequeño apartamento que ahora compartíamos. Fueron años de reconexión, de conocernos no como madre e hijos separados por distancia y trauma, sino como personas reales compartiendo vida cotidiana. «¿Alguna vez perdonarás a tía María?», me preguntó una noche durante cena. Era pregunta que había evitado responder incluso a mí misma. «No sé. Perdón es complicado. Ella me robó 13 años, te robó madre durante tus años más formativos. ¿Cómo perdonas eso? Pero no perdonarte está lastimando o lastimándola a ella». Tenía punto. María estaba en prisión. Su resentimiento o perdón no cambiarían eso. La única persona que mi falta de perdón estaba lastimando era yo misma. En 2020, pandemia de COVID-19 golpeó. El mundo se cerró. Hoteles de Las Vegas operaban a capacidad mínima. Fui despedida junto con 60% del personal. De repente, después de 17 años trabajando en mismo lugar, estaba desempleada. Pero, extrañamente, resultó ser bendición disfrazada. Con tiempo libre que nunca había tenido, apliqué para programas de entrenamiento vocacional. Tomé clases de inglés que siempre había pospuesto. Obtuve certificación como asistente de enfermería. «Estoy orgulloso de ti, mami», dijo Carlitos, viendo mi diploma de certificación. A los 45 años, comenzando carrera nueva. Nunca es tarde para crecer. Con nueva certificación, conseguí trabajo en hospital con mejor salario y beneficios. Por primera vez en 17 años tenía seguro médico. Tenía días de enfermedad pagados. Tenía respeto. En 2021, 5 años después de mi regreso a Honduras, Sofía finalmente recibió su visa. Llegó a Las Vegas a los 26 años, recién graduada de enfermería, lista para comenzar vida nueva. Verla caminar por aeropuerto, confiada y profesional, me llenó de orgullo que no podía expresar con palabras. Esta era niña que había dejado llorando con 8 años. Ahora era mujer que había sobrevivido trauma de perder madre, descubrir traición masiva y aún así construir vida exitosa. «Hola, mami», me abrazó. «Estoy en casa». Sofía encontró trabajo como enfermera en el mismo hospital donde yo trabajaba. Compartíamos turnos a veces. Colegas no podían creer que éramos madre e hija trabajando juntas después de años de separación. Diego fue el último. Su proceso tomó más tiempo debido a complicaciones burocráticas, pero en octubre de 2022, 6 años después de comenzar proceso, finalmente recibió su visa. El día que los 4 nos reunimos en apartamento que ahora compartíamos, pequeño, abarrotado, pero lleno de amor real, lloré. Lloré por todos los años perdidos. Lloré por dolor que habíamos sufrido, pero también lloré de gratitud porque contra todas las probabilidades habíamos sobrevivido. «No puedo creer que estamos todos juntos», dijo Diego mirando alrededor de sala donde 4 personas apenas cabían. «Después de todo». «¿Recuerdan cuando tía María nos dijo que mami nos había abandonado?», preguntó Sofía. «Que estaba viviendo vida de lujo mientras nosotros sufríamos». «Esto es lujo»,
dijo Carlitos con ironía mirando nuestro apartamento de 2 habitaciones donde 2 personas dormían en sala. Definitivamente, lujo. Reímos. Porque finalmente podíamos reír sobre trauma que casi nos destruye. En 2023, 7 años después del juicio, María fue liberada de prisión con libertad condicional por buen comportamiento. Había cumplido 5 de sus 8 años de sentencia. Intentó contactarme a través de abogado. «Mi cliente quiere reunirse con usted», dijo abogado por teléfono. «Expresar remordimiento, buscar reconciliación». «No», respondí sin dudar. «No tengo nada que decirle. Ella ha cambiado. La prisión la transformó. Quizás. Pero no es mi responsabilidad validar su transformación. Ella destruyó años de mi vida. Traumatizó a mis hijos, y ahora que pagó consecuencias legales mínimas, quiere perdón emocional también. No lo recibirá de mí. Nunca respondí sus cartas. Nunca contesté sus llamadas. No por crueldad, sino por autopreservación. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdón. Pero sí hice algo que ella nunca esperaría. Dejé de odiarla. No es lo mismo que perdonar, pero soltar odio me liberó de carga que estaba cargando durante años. En 2024 organicé viaje familiar de regreso a Honduras, no para quedarnos, sino para cerrar ciclo. Visitamos pueblo donde crecimos, hablamos con doña Rosa y otros vecinos que habían asistido a mi funeral hace 9 años. «Todos pensábamos que eras fantasma cuando apareciste», dijo doña Rosa riendo. «Pero no eras Carmen real, viva, luchadora». También visitamos sitio donde había estado mi tumba. No quedaba nada. Pasto había crecido sobre espacio donde lápida con mi nombre había marcado muerte falsa. «Es extraño», dijo Sofía parada en ese lugar, «pensar que lloré aquí, que hablé con tumba vacía creyendo que me estabas escuchando». «Estaba escuchando», le respondí, «solo que desde 3000 kilómetros de distancia. En hotel de Las Vegas, limpiando habitaciones y rezando para que estuvieras bien. Antes de dejar Honduras, hicimos algo simbólico. Plantamos árbol en ese espacio donde tumba había estado. No como memorial de muerte, sino como celebración de vida, de supervivencia, de familia que se negó a ser destruida. Este árbol crecerá», dije mientras los 4 echábamos tierra alrededor de raíces, «como nosotros crecimos después de trauma. Sus raíces serán fuertes, como nuestras raíces familiares que sobrevivieron traición. De regreso en Las Vegas, continuamos construyendo vida juntos. No era perfecta. Teníamos conflictos, desacuerdos, momentos donde trauma del pasado afectaba presente, pero éramos familia, real, reunida, resiliente. Sofía conoció a hombre bueno, enfermero en nuestro hospital. Se casaron en 2025. Yo caminé con ella al altar, con lágrimas corriendo por mi rostro. No lágrimas de tristeza, sino de alegría absoluta, de estar presente para momento que María había intentado robarme. Diego comenzó su propio negocio de reparación de tecnología. Carlitos se transfirió a Penn Universidad de 4 años estudiando marketing, ambos construyendo vidas que habían sido casi imposibles si María hubiera salido con la suya. Y yo, Carmen Luz Reyes, mujer que había sido declarada muerta hace 10 años, que había trabajado 22 años limpiando hoteles, que había perdido 13 años con sus hijos, finalmente tenía paz. No porque todo era perfecto, sino porque había luchado por cada centímetro de felicidad que ahora tenía, porque había sobrevivido traición diseñada para destruirme, porque había resucitado no solo legalmente, sino emocionalmente y espiritualmente. Hoy, en 2025, 22 años después de dejar Honduras por primera vez, me siento en sala de apartamento que ahora es más grande, con mis 3 hijos celebrando cumpleaños de mi primer nieto, hijo de Sofía. Miro a mi familia y pienso en todo el camino recorrido.
Desde madre desesperada cruzando desierto para salvar a sus hijos, hasta mujer muerta que fue resucitada por verdad, hasta abuela, celebrando nueva vida. María está en algún lugar de Honduras, viviendo vida que construyó sobre cenizas de traición que cometió. No la he visto ni hablado con ella desde juicio hace 9 años. Mis hijos tampoco. Eligieron cortarla completamente de sus vidas. A veces me pregunto si ella tiene remordimiento real o solo remordimiento de haber sido atrapada. Pero después dejo de preguntarme, porque su viaje emocional no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad era salvar a mi familia. Y lo hice. No de forma que planeé, no sin cicatrices profundas que nunca sanarán completamente. Pero lo hice. Mami, Sofía me llama desde cocina, ven a cortar el pastel con nosotros. Me levanto y camino hacia mi familia real. No la familia que María intentó robar y reemplazar, sino familia que sobrevivió, porque amor verdadero no puede ser matado, ni siquiera por traición más profunda. Mientras cortamos pastel y cantamos cumpleaños feliz a mi nieto, pienso en tumba que ya no existe. Certificado de defunción que fue anulado, en años perdidos que nunca recuperaremos, pero que finalmente dejamos ir. Mi nombre es Carmen Luz Reyes. Pasé 22 años limpiando hoteles en Estados Unidos para mis hijos. Volví y descubrí que habían construido mi tumba hace 10 años. Mi hermana me robó mi vida, pero no pudo robar mi espíritu, porque al final la verdad siempre resurge. La familia real siempre se reconecta, y el amor verdadero, aunque sea probado por años de separación y traición, siempre prevalece. Esa es mi historia. Historia de mujer que murió en papel pero vivió en espíritu, que perdió años pero ganó sabiduría, que fue traicionada por sangre pero salvada por amor. Y ahora, finalmente, estoy en paz. No porque tengo venganza contra María, sino porque tengo algo mucho más poderoso. Tengo mi familia, tengo mi verdad, tengo mi vida, y nadie, nunca más, me la quitará.